Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos una vez más a Q Capital y como sabes, en Q Capital somos una empresa, somos una academia destinada a formar traders e inversores bursátiles. Y como tales, no podemos ser ajenos a lo que pasa en el mundo, a lo que pasa en la economía. Y por eso vamos a hablar hoy un poco de lo que es la economía a nivel global, qué es lo que está sucediendo en el mundo, cómo afecta eso a los mercados bursátiles y obviamente un poquito más, vamos a ir un poquito más a fondo para saber qué también puedes hacer y obviamente algunos otros temas más. Así que quédate que ya arrancamos. Bueno, bienvenidos a Q Capital y como te decía, hoy vamos a hablar un poco de economía a nivel global. ¿Qué es lo que está pasando en el contexto del mundo y por qué la economía está como está? Y qué podés llegar a hacer para obviamente solventar un poco todo esto. No hace falta que te diga que desde el mes de febrero Rusia se encuentra en guerra con Ucrania, que Estados Unidos intercede cada vez más y más junto con la Unión Europea, que toman medidas, muchas de las cuales son perjudiciales para ambos bandos, tanto para Rusia como para Ucrania, como para Estados Unidos y mismo la Unión Europea. Veamos el tema de lo que es el gasoducto, ¿sí? Para la Unión Europea, que obviamente todavía no lo tienen del todo resuelto, pero bueno, se siguen tomando medidas y medidas y medidas que no hacen que generar más y más problemas. No se elimina la causa de raíz. ¿Cuándo se va a solucionar y cómo se va a solucionar? Bueno, hay mucha política de por medio y dejemos que los políticos ahí se encarguen de esa situación. Ahora, obviamente los mercados de capitales no son ajenos a todo esto. Toda consecuencia bélica, toda consecuencia de una situación tan agravante como la que estamos hablando, trae movimientos en el mercado, ya sea por la macro y la microeconomía. Estados Unidos obviamente está brindando una ayuda a los países de Europa, a los países más afectados, como puede ser Ucrania, que hace no solamente que su economía se vea afectada, sino también que las grandes empresas tomen otro tipo de decisiones. Y ahora vamos a ver un poco de eso. Sabes muy bien que la ayuda quizás hoy no es física, si bien las tropas americanas, por lo menos hasta lo que se sabe, no están en el campo de batalla y no están enfrentando una lucha directa, sí se está haciendo entrega de armamentos, se está entregando mucho equipo logístico, mucho equipo de sanidad, bueno, y todo eso se paga, todo eso tiene un costo, y ese costo está corriendo por parte de Estados Unidos, por lo cual hoy, si te pones a analizar, Estados Unidos tiene un índice de inflación de más del 10%, cosa que no se veía hace más de 40 o 50 años. Los principales índices hoy de la bolsa americana se encuentran con una tendencia bajista donde en muchos de los casos se alcanzaron mínimos históricos. Por lo cual, date cuenta que todas las medidas que se están tomando y obviamente todo este tipo de conflicto que de cierta forma hoy están adoptando de forma indirecta, no está haciendo más que agravar un contexto económico, que no solamente hace que Estados Unidos tenga que emitir más moneda, más dólares, para hacer frente a no solamente a toda la ayuda que están brindando, porque todo eso, como te dije, tiene un costo y tiene que salir de algún lado, sino también a los países como el caso nuestro, de Argentina, que obviamente también tiene una gran demanda de dólares. Es más, Argentina es uno de los más grandes solicitadores, podemos decir, de dólar, de la divisa americana. Pero bueno, en fin, obviamente Estados Unidos, quieran o no, va a encontrarse en una situación de recesión. Por más que las noticias hasta ahora estén demostrando todo lo inverso, en un punto va a haber una situación de estancamiento. La inflación sigue, no disminuyó, la producción de Estados Unidos no tiene los mejores resultados, al contrario, son los peores en los últimos años, e incluso grandes empresas, si podés y lo seguís dentro de los mercados bursátiles, grandes empresas que tienen resultados que últimamente eran muy, pero muy rentables, se encuentran en una situación totalmente opuesta. Muchas de ellas ni siquiera llegan al break-even y han llegado a tener resultados negativos y se han tenido que afrontar a situaciones que para ellos quizás eran muy poco conocidas, como hacer grandes desvinculaciones de personal. Obviamente, cuando las empresas se empiezan a desvincular de las personas, se empiezan a deshacer de la mano de obra, es porque la cosa no está bien y hay que empezar a ajustar el bolsillo. Cosa que quizás los argentinos estamos un poco más acostumbrados, pero los americanos lo están viendo después de más de 40 o 50 años. Si bien esto es algo que
los que seguimos los mercados bursátiles se veía venir porque estuvimos alcanzando también máximos históricos en los diferentes índices. Esta situación era de esperarse. Pero bueno, luego de este tipo de situaciones complejas a nivel económico, también es de esperarse que aparezcan situaciones de hechos bélicos. En la historia, si vos revisas un poquito para atrás, sabés que la economía muchas veces es movida por situaciones de esta índole. Lamentablemente es una situación que pasa y se repite. Esperemos que no, que en corto plazo todo se solucione por vías diplomáticas y no suceda. Pero la situación económica actual no es nada buena. Y sobre todo, si vos ves que grandes empresas como Ford, Chevrolet o mismo empresas tecnológicas que desarrollan tecnologías de avanzada para microchips, computadoras, semiconductores, se están yendo de Estados Unidos e instalan su planta en las afueras, ya sea países de Centroamérica, en países asiáticos, mismo en México, como es el caso de Ford, que está abriendo una planta ahora recientemente, de una de las más grandes de la compañía, llama la atención porque obviamente te está diciendo que el camino y la mano de obra dentro de ese país está decayendo. Por lo cual, como te decía antes, es inevitable que caiga en una recesión. Pero bien, vamos ahora al lado Argentina, lado Latinoamérica, que sabés que cuando Estados Unidos estornuda, nosotros tenemos obviamente todas las consecuencias. En Argentina tenés una inflación del 100%. Hoy por hoy nuestra inflación es grandísima. Tenés un tipo de cambio a más de 300 pesos, 311, 312, 318. En estos últimos días ha estado la divisa americana cotizando en el mercado paralelo o el dólar blue. Ya sé, tenemos 28 tipos de dólares. ¿Cuál es el que vale? Y obviamente el que a vos te cobran en la calle, que no deja de ser lamentablemente el dólar. Pero bueno, me vas a decir cuál es nuestra situación en base a todo lo que está pasando en el mundo, y obviamente tampoco va a ser buena. Más allá de que nuestro país está acostumbrado, y vuelvo a repetir, fuera de todo ámbito político, porque es una mirada económica, hoy se están tomando medidas en la economía que no dejan de ser medidas paliativas para poner un manto de piedad. Es decir, es una lona o es una tapa que está haciendo de la famosa olla de presión. Es decir, en algún momento todo esto va a reventar y va a reventar mal. ¿Por qué? Sencillo. Vos tenés inflación por un lado, como te decía, el 100%, no se está pudiendo bajar, al contrario, se toman políticas de cuidar precios, o sea, restringir a las empresas o a los productores subir el precio de los productos, es decir, ellos tienen que mantener un precio estable cuando quizás comprar las materias primas les sale más caro porque el dólar obviamente va en aumento, entonces ya hay una disparidad en lo que es lo que le sale producir al empresario contra lo que le sale importar las materias primas que acá no se consiguen. Y quizás te preguntarás, ¿por qué no se consiguen? Bueno, muy sencillo. Lamentablemente hoy producir en la Argentina no es nada barato. Tenés una mano de obra muy cara. ¿Y por qué tenemos una mano de obra muy cara? Dirás, bueno, la mano de obra viene cara por diferentes sentidos. Y un empresario cuando tiene que empezar a invertir y hacer las proyecciones a largo plazo para colocar una empresa en este país, empieza a ver el contexto global. Obviamente un país donde hace más de 80 años tenemos inflación, que no la sabemos bajar, que nuestras políticas siguen siendo dentro de un loop, es decir, se repiten y siempre son erradas. Tomamos medidas que son populistas, es decir, para que la gente se quede contenta en un determinado lapso de tiempo, pero después todo eso obviamente se desmorona porque es un castillo de arena y nadie quiere tomar la medicina amarga que te va a dar solución de causa raíz a tu situación actual. ¿Cuál sería nuestra situación de mejorar la condición actual? Mira, no es solamente una y tampoco es algo que se va a solucionar a corto, mediano y hasta te diría un largo plazo. Es más factible, pero cuando decimos largo plazo tenés que hablar de 30, 40 o quizás 50 años para ser un poco más holgado en tener libertades en tomar determinadas situaciones y correcciones. Pero, claro está que si vos tenés un Producto Bruto Interno en donde tu gasto es excesivo, es decir, vos gastas más de lo que tenés, esto
Esto es como tu casa. Si a vos te ingresa 200.000 pesos por mes de tu sueldo y tenés un gasto de 400, obviamente que ya vas a tener que empezar a buscar algo extra para suplantar tu gasto. O reducís el gasto o tenés un mayor ingreso. La cuenta es sencilla. Ahora también, ¿qué pasa? Nosotros somos un país donde traemos muchas cosas importadas. ¿Por qué? Porque como te decía antes, es muy difícil que un productor pueda ser competitivo dentro de la Argentina. Tenemos un costo de mano de obra carísimo, tenemos el tema de los sindicatos que siempre te están pidiendo que aumentes el sueldo o equipares el sueldo a lo que es la inflación, pero la inflación obviamente no se baja porque no se toman medidas para bajar la inflación, sino que seguimos tomando medidas que son populistas, damos planes, entregamos bonos, pero no buscamos la causa de la cual, por qué una empresa no se instala en la Argentina. Como por ejemplo, reducir los impuestos, ser menos burocráticos en lo que es la creación de una nueva empresa, bajar o equiparar los costos de las divisas para los empresarios para que aquellas materias primas que no se consiguen o no pueden ser manufacturadas en el país puedan tener un costo menor y obviamente poder exportar después a un nivel mayor. Y obviamente al tener mayor nivel de exportación, reducir tus gastos, tener menos nivel de importación, tu Producto Bruto Interno, es decir, lo que vos producís, va a ser mayor. Nada de esto se está fabricando, nada de esto se está produciendo, al contrario, son más las fábricas, son más las empresas que se van. Si podés revisar en este último tiempo que grandes nombres de grandes empresas han ido del país y obviamente no van a volver hasta que no haya una firme decisión política, económica, estable y no haya condiciones que sean favorables para que la empresa sea fructífera. Obviamente, ningún empresario va a armar una empresa para no ganar dinero. Claro está. Pero bueno, estamos mal acostumbrados de ver de que aquel que gana es el que tiene el problema, es el que está mal. Cuando en realidad lo que está mal es que a vos te regalen algo para no hacer. Tenemos los sentidos invertidos. Entonces, todas estas situaciones en el mediano o corto plazo para la Argentina no van a ser buenas. Ahora, ya que vimos un poquito el contexto a nivel general, y obviamente, como te decía, te estoy hablando muy a nivel macro de algunas soluciones posibles, como puede ser reducir el gasto público. A nosotros, a todos nos gusta tener la salud hoy gratis en el país, ¿no? Hoy viene cualquier vecino, y cuando hablo de vecinos hablo de otros países, y se puede atender en cualquier hospital y va a tener las mejores de las condiciones. Bueno, todo eso sale de un bolsillo. Sale de tu bolsillo, sale de mi bolsillo, del bolsillo de tu vecino, es más, sale del gasto público. Y otras tantas cosas que quizás nosotros no tenemos la información, pero sí los que estamos un poquito más en la economía, que cuando se debate el presupuesto y se debate en las cámaras de diputados y en la cámara de senadores, son muy pocos los que se animan a confrontar y preguntar de dónde sale ese gasto, por qué sale ese gasto y por qué se pone ese monto en el gasto público. Hasta ahora no hay respuestas concretas para poder determinarlo. Entonces, seguimos gastando más que lo que producimos. Nunca la billetera va a estar balanceada. Si un país no produce, no gana. Si un país no crece tecnológicamente, no se desarrolla, no va a ganar. Por lo cual, date cuenta que poniendo más planes, poniendo más bonos, un bono a fin de año, darte la posibilidad de que accedas a un nuevo plan social o darte una canasta básica o reducir una cantidad de productos para que te salga más barata, eso no va a hacer que vos estés mucho mejor económicamente. Al contrario, como te dije, eso es un manto de piedad momentáneo hasta que venga otra persona y eso estalle en la cara y esa persona va a tener que poner la medicina. Y esa medicina, si esa persona está dispuesta realmente a hacerlo, vamos a tener que tomarla y va a ser un trago amargo de unos cuantos años. Como te decía recién, 30 o 40 años. Si no, averigüen un poco cuál fue la metodología japonesa, que en los años 70, para ser redondo, años 74 si no me equivoco, empezaron su lucha contra la inflación y hasta el día de hoy Japón no volvió a repetirlo. Es una cuestión de cultura, es una cuestión de disciplina y obviamente querer hacer las cosas bien. ¿Ok? Pero bien, como argentinos tenés chances. Como te decía, somos una academia que formamos traders, formamos inversores y vas a poder
vas a poder entrenarte para generar sueldos, obviamente en una moneda dura como es el dólar, saber diversificarlos, ya sea en activos financieros o en otro tipo de activos que te van a generar ingresos pasivos. Así que si querés conocer un poco más del mundo de Q Capital, conocernos en profundidad, obviamente ingresa a la página, mirá nuestros videos, que vas a ver cómo también te podemos enseñar a generar un sueldo de quizás hoy una persona que no necesita trabajar toda una semana o incluso un mes. Nosotros a veces lo ganamos en una hora, en minutos o hasta incluso segundos. Así que te veo por más. Nos vemos la próxima.